Muy buenas noches, espectadores y amigos de la retaguardia de Periodista Digital Televisión. ¿Cómo estáis? Jueves ya 3 de marzo, tercer día de marzo. El tiempo se nos va escapando, ¿no? Tempus fugit, en función de, no sabemos cómo lo pronunciaban los antiguos latinos, pero como se diría en italiano contemporáneo. Y la vida va colocando las cosas y a cada uno de nosotros en su sitio, desde nuestro ámbito más doméstico hasta la escena política nacional y, por supuesto, la internacional, por sus socios también, no solamente por sus hechos, que son muy importantes, pero por sus socios y por sus amigos y por sus aliados les conoceréis. Sabéis que en las últimas horas, o mañana, o pasado si recuperáis, pues ayer o anteayer, en función de cuándo recuperéis este enlace, porque sabemos que muchos de vosotros nos veis, bueno, pues cuando podéis, incluso al día siguiente o a los 2 días, cosa que os agradecemos, porque eso pues sigue incrementando y lo notamos, el índice de visitas y sobre todo el interés que vemos que suscita este nuevo formato y esta nueva aventura de Periodista Digital que unirá a la segunda dosis de Alfonso Rojo y de Hugo Pereira. Digo que en las últimas horas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la OTAN ha votado de la ONU, he dicho, ha votado una resolución en contra de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin. 140 países de todo el mundo han votado en contra de esta acción militar, de esta invasión, de este acto de guerra, que lleva ya su 8º, su 9º día casi, digo, si recuperáis este enlace dentro de unas horas de Vladimir Putin. 35 se han abstenido y solamente 5 han votado a favor del sátrapa ruso. Digo que por sus socios conocéis a la gente también, por sus amigos y por sus aliados, porque al lado de Putin se han posicionado el de Corea del Norte, el sirio, el chino se ha abstenido, y el narcoterrorista y el narcocriminal Nicolás Maduro ni siquiera se ha abstenido. Le ha dicho a su delegación que se ausentaran. ¿Por qué no se ha querido hacer Maduro la foto con Putin? Él sabrá. Lo cierto y verdad, y nos duele la boca de decirlo, y entendemos todas las posiciones, incluso podemos intentar ser empáticos y ponernos en la cabeza de cada uno de nuestros interlocutores para entender. Yo sé que hay una cierta corriente, que no es mayoritaria, pero hay una cierta corriente de simpatía hacia Vladimir Putin, al que desde algunos sectores paso por alto, y luego hablaré con Carlos Lacaci, uno de nuestros analistas invitados de esta noche, de esa manipulación de la izquierda más extrema y más nauseabunda, intentando confundir a la opinión pública y intentando mezclar churras con merinas y mezclar a Abascal y a otros líderes patriotas como Orbán o como los polacos o algunas formaciones políticas italianas del lado de Putin intentando desprestigiarles y tal. Yo entiendo que hay mucha gente que considere al que para mí es un sátrapa por ser suave, un patriota, un nacionalista, un hombre que defiende los intereses de su pueblo, que en opinión de algunos, además, bueno, pues es un antiglobalista, ¿no? Y ejerce como tal, como si los ucranianos, todos además, todos, porque todos están en el mismo saco, por supuesto, ya sabéis, estoy ironizando, las ironías en televisión y en radio se entienden mal, fueran unos globalistas y estuvieran ahí en un plan en fin, pues de dominio mundial de las élites. Pobres hombres, si lo que están es huyendo como conejos para que no les maten con sus pocos enseres, muertos de hambre con sus bebés y con sus hijos, si es que llegan a la frontera, porque a muchos les están matando, mujeres y niños incluidos, antes de llegar a la frontera, tildarles de globalistas, pues en fin, me parece, voy a ser suave, una frivolidad, pero digo que entiendo que hay algunas personas que se hayan dejado llevar, en muchos casos, de buena fe, por esa campaña de intoxicación o desinformación que solo manejan muy bien las autoridades rusas y los esbirros de Vladimir Putin y piensen que los malos son los ucranianos porque llevan haciendo no sé qué genocidio desde 2014 en la región de Donbass, cuando en 2014 precisamente también fue Putin el que les arrebató la península de Crimea, que era un territorio legítimamente ucraniano, etc. Bueno, a ver si la semana que viene podemos hablar de historia, largo y tendido, y para que nos entienda todo el mundo, con el coronel de infantería ya retirado y experto en inteligencia, coronel de inteligencia también, que lo ha sido durante décadas, mi buen amigo Diego Camacho. Y si un día don Pedro
Pedro Baños se quiere pasar por aquí, pues también me agradará debatir con él esta y otras cuestiones. Lo cierto, como os digo, es que, bueno, pues yo creo que pocas veces en la historia, o en la historia reciente, ha habido una coincidencia tan total en condenar una acción criminal por parte del líder ruso, que además pues ha enseñado ya sus cartas desde el primer momento, no se va a quedar en Ucrania. Si la OTAN se lo consiente, si la Unión Europea se lo consiente, si los Estados Unidos, a pesar del senil Biden, se lo consienten, pues invadirá Polonia, por supuesto. Los polacos ya están muy acostumbrados, los pobres, a estas cosas. Qué gran pueblo, qué gran nación Polonia. Invadirá Finlandia, invadirá Suecia, y bueno, pues todos acabaremos, no sé, con la hoz y el martillo, con la hoz y el martini aquí o en la bocamanga o en el hombro, ¿no? Lo cierto y verdad es que tampoco conviene confundir a todos los rusos con Putin. De todo el material que he visto hoy, decenas y decenas, centenares, ¿no? Primero, bueno, no os voy a engañar, no tenemos tiempo físico para eso. Tenemos que dedicarnos también a otras cosas, no siendo la menor de las cuales el preparar este programa y otras labores periodísticas, pero me he visto decenas de testimonios, muchos de ellos extraídos de redes sociales, y decenas de vídeos. He seleccionado 4 para vosotros. El primero, que me ha parecido particularmente interesante. Los más jóvenes, seguro que si os doy el nombre de Garry Kasparov, no sabéis ni de quién demonios os estoy hablando. Fue un gran ajedrecista, disidente, siempre anticomunista, por supuesto. Toco de oído y perdonad, pero soy así de sincero con vosotros, y como nadie somos perfectos, aunque presumo de mi excelente memoria, creo recordar que hace muchos años ya que Kasparov tiene la nacionalidad norteamericana, pero no estoy seguro del dato, creo que sí. Tiene un excelente libro, además, que yo he leído en 2 momentos distintos de mi vida, he leído subrayado y casi os diría que he aprendido de memoria, que es Cómo la vida imita al ajedrez. Si sois capaces de encontrarlo, porque no está descatalogado, os lo recomiendo vivamente, porque es toda una lección de estrategia, pero de estrategia contada de una forma pues muy, muy a la pata, a la llana, y muy en Román Paladino, y da pautas y da normas de actuación acerca de cómo conducirse en la vida, si uno quiere no ya tener éxito, quiere simplemente sobrevivir de la mejor manera posible y tener el mayor éxito y la mejor consideración de quienes le rodean, partiendo siempre del ajedrez, que ha sido lo suyo, y partiendo de la estrategia de los distintos movimientos o de los distintos enfoques de una partida de ajedrez. Muchas de ellas, además es un libro delicioso, sazonados con sus experiencias, da lecciones, digo, de estrategia vital y de cómo debemos de comportarnos correctamente. Garry Kasparov, para mí, es un tipo excepcional. No voy a decir un ser superior, como dijo en una ocasión, creo que Emilio Butragueño, refiriéndose a su presidente, pero es un tipo con una inteligencia colosal y que hoy se ha manifestado, en las últimas horas, alto y claro contra Vladimir Putin, y ha dicho lo obvio, pero que tampoco conviene olvidar, ¿no? Porque hay mucha gente que se está dejando llevar por la brocha gorda durante los últimos días y no está pudiendo ver el bosque porque se queda en los arbolitos solamente que tiene delante. Vamos a escuchar a Kasparov. He's in power for more than 20 years. So that's why I strongly suggest that you stop using the word president. He's a dictator, he's illegal, and he doesn't care about elections. It's just a window for the rest of the world to show that there are still some remnants of democracy in Russia. And he's at war with the free world. So he believes that we have to go back in time. People's lives are at stake, and eventually, if Putin succeeds in Ukraine, China will use this formula for Taiwan. Pues está claro, ni Putin representa a todos los rusos, ni conviene dejarse llevar por ucronías que siempre conducen a la melancolía, y romper el retrovisor y dejar de mirar al pasado y proyectarse en el futuro. El futuro, y lo dice Kasparov, y lo recuerdan estos días muchos analistas, es esa coyunda entre Putin y China y esa voluntad expansionista de los chinos sobre Taiwán y otras muchas consecuencias indeseables que podrían ocurrir en el futuro, insisto, si la OTAN, si los Estados Unidos y la Unión Europea no tienen una auténtica posición de fuerza y son un poco menos melifluos de lo que lo han sido hasta ahora. Vais a ver qué malos son los ucranianos, los globalistas ucranianos, los genocidas ucranianos. Os voy a poner otro de los vídeos que me han impresionado en las últimas horas, por eso digo, he hecho una mínima selección, porque si no este programa podría durar pues el día entero, y ni vosotros lo tenéis, ni nosotros nos vamos a permitir el atrevimiento
de teneros aquí todo el día pegados a la pantalla para que veáis lo malos que son los ucranianos, que les están masacrando, les están bombardeando, les están asesinando, están matando a sus mujeres, a sus niños, que están defendiendo bravamente, junto con sus hombres también, su soberanía nacional. Vais a ver la imagen de un soldado ruso que se rinde, muerto de hambre, aterido de frío. ¿Y qué creéis que han hecho con él los ucranianos? ¿Matarle? No, le dan de comer y de beber, fijaos. Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори. Все нормально. Все, Наташа, вам удачи с Богом, все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Это потом уже с вами свяжется, Наташа. Все, если он сейчас жив-здоров, с вами потом свяжется. Прощайся. Bueno, 1,5 millones de refugiados es la cifra que calculan distintos organismos y agencias internacionales, algunas ONGs. Intermón, me parece que también, que es de donde he extraído el dato, 1,5 millones de refugiados va a producir esta guerra. A ver si dejamos de llamar conflicto y de utilizar eufemismos y vamos a llamar las cosas por su nombre. Esta guerra, esta invasión, muchos de ellos van a empezar a llegar en las próximas horas. Algunos han llegado ya, y en los próximos días a España, y deberíamos de ser generosos. Y ayer o anteayer creo que invoqué el concepto de caridad cristiana, y lo decía pensando sobre todo en algunas bolsas, en algunos sectores determinados que precisamente son los que más dudas tienen respecto a aquello de lo que estamos hablando. Os voy a poner unas imágenes de la estación de Berlín con alemanes esperando a refugiados ucranianos que huyen de su país para que no les masacren, esperando, les digo, para ofrecerles comida, ropa, lo que necesiten, o incluso para ofrecerles cobijo. On the right side, there's like thousands of people from Berlin offering place to stay. This is absolutely incredible. You just like enter the building and there are like thousands of people actually supporting, like, and they say they have like a saying on the paper in Ukrainian, in English, in Russian. Вы добрались, уже все хорошо. Да, это точно. Да, да. Malos, ucranianos malos, fijaos, pobres hombres, huyendo, insisto, como conejos para que no les maten de su país, porque un tarao psicópata ha invadido, lleva 8 días invadiendo su soberanía y su integridad territorial y su territorio nacional. Antes de ofreceros un testimonio de excepción, os voy a poner las imágenes de la realidad. Esto no es un vídeo fake, no es desinformación, no, esto es un pedazo de misil feo de grande cayendo y bombardeando un edificio donde hay civiles en la ciudad ucraniana de Chernigov. Después, a la salida de este vídeo, os voy a presentar un testimonio muy especial. Es un chico de 19 años, es un estudiante, hijo de un diplomático ucraniano, que nos va a hablar desde el infierno. Por eso hemos titulado este programa de hoy como Crónicas desde el infierno de Ucrania, crónicas diplomáticas desde el infierno de Ucrania, que nos va a contar la realidad de lo que está pasando. Пиздец. И это они, блядь, не бомбят дома жилые? Это пиздец. Saludamos en este punto de la noche en riguroso directo a Yaroslav Semeniuk. Yaroslav Semeniuk es estudiante, tiene 19 años, es hijo de un diplomático muy conocido que trabajó hasta no hace mucho tiempo en la legación diplomática ucraniana en Madrid, y es una entrevista que hemos conseguido gracias a los buenos oficios de nuestra amiga y colaboradora también, de Periodista Digital. Podéis leerla en este medio, Roxa Ortiz, que es quien ha conseguido, como os digo, esta entrevista. Yaroslav, muy buenas noches.
¿Cómo te encuentras, lo primero, y dónde estás exactamente? Sé que no estás en Kiev, estás más hacia el sur de Ucrania. ¿Dónde estás en este momento? Buenas noches, estoy ahora mismo en el oeste de Ucrania, cerca de la ciudad, una de las ciudades más grandes de Ucrania, en Lviv. Aquí la situación está más tranquila, por eso estoy a salvo. Estás a salvo, estáis más tranquilos. Lo primero de todo, ¿cómo os encontráis? Y lo más importante para nosotros, que somos la gran mayoría de los ciudadanos europeos y de los occidentales de bien, que condenamos la agresión criminal que estáis sufriendo por parte del sátrapa ruso de Vladimir Putin y la invasión que vuestro pueblo y vuestro territorio nacional está sufriendo. Lo primero digo que nos preocupa es conocer exactamente qué necesitáis. Hemos leído informes hace algunas horas de algunos organismos internacionales que cifran en la escalofriante cifra de 1,5 millones de posibles refugiados, de posibles personas, compatriotas tuyos, que están huyendo o van a huir del país en los próximos días. ¿Qué es exactamente lo que demandáis de la comunidad internacional? Bueno, lo que necesitamos es apoyo internacional, porque creo que todo el mundo debe entender que no solo es un problema de Ucrania, sino es un problema de todo el mundo, porque Ucrania ahora mismo está protegiendo toda Europa y no sabemos cuáles son los siguientes planes de Putin. ¿Qué le dirías a todos? Hay un cierto porcentaje, yo hablaba antes contigo en privado preparando esta entrevista, hay un cierto porcentaje ínfimo, no sabría cuantificártelo, pero en España también y en otros países europeos, una amalgama extraña de gentes, devotas, nostálgicas de un comunismo ya trasnochado, junto con otros que están en sus antípodas ideológicas y que pues, no se sabe muy bien por qué razón piensan que Putin es un libertador o es un nacionalista, un líder que tiene una cierta grandez, por hablar en términos francófilos, y que lo que quiere es, por supuesto, lo mejor para Rusia, lo mejor para su pueblo, quiere o aprueba la expansión de la gran Rusia a Ucrania, a la que considera, yo creo que enfermizamente, como parte de su territorio, y no solamente digo, no condenan, sino que además les parece bien que haya invadido a un país soberano como es Ucrania, incluso niegan que esto sea una auténtica guerra real y que se esté produciendo un genocidio contra tu pueblo y contra tus compatriotas. ¿Qué les dirías? Les diría que, por desgracia, en Ucrania también hay gente que todavía apoya a Putin. Hay poca gente, pero esa gente existe. Les diría que tienen que filtrar un poco las noticias, ver noticias internacionales ucranianas donde pueden ver lo que pasa de verdad en Ucrania. No puedo entender qué ayuda, a quién Putin quiere ayudar. Muere muchísima gente inocente, mueren niños, por eso Putin dice que ha venido a ayudar y no entendemos a quién ha venido a ayudar. No ayuda a nadie, solo hay muertes, ciudades destruidas y no hay ninguna ayuda. Tú puedes confirmarme, frente a algunas voces críticas, que en redes sociales, que es algo que ayuda mucho y está muy bien y sirve para algunas cosas, pero que son también muy venenosas para otras. Hemos visto algún vídeo fake, por supuesto, como en cualquier conflicto bélico. La primera víctima es la verdad y existe mucha desinformación, pero hemos visto, y yo creo que es un porcentaje abrumador, imágenes terribles, bueno, pues de misiles cayendo sobre edificios civiles, de tanques y de carros blindados rusos entrando en ciudades de tu país muy conocidas, y hemos visto, bueno, pues agresiones directas. Ahí tenemos ahora mismo una señal que yo no sé si tú puedes ver. Yo te digo, estamos viendo carros de combate rusos, pues en la propia, pues prácticamente en la plaza de Maidán, ¿no? Que llevamos varios días, por otra parte, asistiendo a este tipo de imágenes. Es evidente que existe una masacre contra la población civil, que las tropas rusas, que en una primera instancia dijeron que solamente iban a hacer
pues esto es un clásico en este tipo de conflictos en los últimos años, bombardeos contra objetivos selectivos, están machacando a la población civil y que las víctimas, desgraciadamente, no son los varios centenares que se están reconociendo de forma oficial, sino que son muchos más, Yaroslav, entre ellos mujeres y niños. Hay muchísima información falsa esos días, por eso hay que filtrar un poco y buscar periódicos más populares, y no hay que escuchar noticias rusas porque dicen que en Ucrania todo está bien, que las tropas rusas ya están en Kiev, y mucha información falsa. Hay mucha información falsa. Tenemos también imágenes de colas de vehículos que se están dirigiendo a la frontera. Estas imágenes yo creo que tienen ya entre 24 y 48 horas. Todo comienza, todo comienza no, porque si nos remontamos pues, a la historia, pues tendríamos que remontarnos probablemente al siglo XIX incluso, ¿no? Pero por ir al último o al penúltimo eslabón de esta cadena, en esas complejas siempre relaciones entre Ucrania, que formó parte de la Unión Soviética, hasta que cayó aquel imperio del crimen, de la ruina y de la miseria, el imperio comunista, digo, en 2014 con la anexión ilegal por parte de Putin de la península de Crimea. Los propagandistas rusos, o prorrusos, mejor dicho, pro-Putin, porque vamos a aclarar también desde el principio que hay muchísimos rusos que no están de acuerdo con lo que está haciendo su presidente. Los propagandistas pro-Putin hablan, por ejemplo, se refieren al referéndum de la región de Donbass, como pues unos comicios, un plebiscito que ganó abrumadoramente por más de un 90% los que querían la independencia de Ucrania, y aducen también como una de las justificaciones que siguen dando para esta invasión de Putin que las autoridades ucranianas en aquella región comenzaron a machacar o a practicar prácticamente una cierta limpieza étnica contra la población prorrusa de aquella región, algo que hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco es falso, Yaroslav. Bueno, ahora hay gente mucha en la zona del Donbass que solo mira noticias rusas, por eso no pueden ver las noticias reales, y siguen pensando que Ucrania les ataca y el ejército les sigue, siguen pensando que el ejército ucraniano les está bombardeando, pero no es verdad. No es verdad. ¿Tú por qué piensas que no solamente, hombre, Putin evidentemente porque tiene un afán expansionista, imperialista, algunos han llegado a compararlo con Hitler, yo en las ucronías creo poco porque creo que conducen a la melancolía, creo que hay que hacer enfoques y análisis desde el momento presente, pero ¿por qué crees tú que hay muchas gentes, bueno, hay razones culturales y étnicas, aparte de históricas por supuesto, pero que sigue considerando que Ucrania no es una nación soberana e independiente, sino que sigue formando parte de Rusia, o de esa ensoñación que tiene Putin de la gran Rusia, que Ucrania sigue siendo parte de Rusia? Ucrania no puede ser parte de Rusia porque nuestros pueblos son diferentes, no somos pueblos hermanos, porque ucranianos y rusos son muy diferentes. Cuando a ucranianos no les gusta algo, nosotros salimos a manifestar. Y como veis, en Rusia todos están callados, por eso somos muy diferentes. Sois muy diferentes. Dame una opinión del liderazgo que está ejerciendo vuestro presidente, al cual también en algunos medios, dentro de esa política de desinformación impulsada por el Kremlin y que muchas personas en países como España están comprando, digo, es un porcentaje minoritario, pero tampoco es desdeñable, han intentado ridiculizar a vuestro líder, a vuestro presidente, aludiendo a su pasado como no profesional de la política, sino como cómico o como actor. ¿Tú cómo crees que está ejerciendo ahora mismo vuestro líder, el presidente ucraniano, la gestión de esta guerra, de esta situación terrible que estáis atravesando? Estamos apoyando mucho a nuestro presidente porque protege los intereses de Ucrania y le vamos a apoyar hasta que protege nuestros intereses ucranianos.
Sabes que existe, por otra parte, una acción ya decidida después de unos primeros días de, bueno, pues de ciertas dudas, de cierta diletancia por parte de, por cierto, te felicito una vez más por tu dominio del castellano, del español, por parte de las autoridades de la Unión Europea. Ayer, por ejemplo, aquí en España, pues asistimos a una sesión parlamentaria en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que como sabes lidera un gobierno de izquierda, un gobierno de coalición con la izquierda socialista y con la extrema izquierda comunista, aprobaba el envío de material de guerra, de armas, a Ucrania para que pudierais defenderos. Es un envío que se está efectuando durante estas horas y las próximas horas. Armas de fácil manejo, no voy a detallar técnicamente, ¿no? pero que incluso pueden ser utilizadas no por militares profesionales solamente, sino por la población civil. La idea es que se ayude a la resistencia ucraniana a defenderse del agresor. ¿Consideras que esto es suficiente por parte de la Unión Europea? ¿A los ucranianos os gustaría que la OTAN, cosa con el derecho internacional en la mano, que es un poco compleja, interviniera de una forma mucho más directa en defensa de Ucrania? Creo que este apoyo es muy necesario para Ucrania y quiero darles las gracias, pero necesitamos más apoyo. Tenemos que recibir con cada día más y más apoyo para protegernos y de esta forma Ucrania podrá ganar la guerra. También creemos que la OTAN debe cerrar el cielo sobre Ucrania porque hay muchas ciudades que bombardean. Por eso la OTAN debe ayudar a Ucrania. No somos parte de la OTAN, pero queremos estar ahí. Ese es precisamente uno de los motivos o la razón fundamental que aduce Putin, aparte de las que ya hemos dicho, para justificar su intolerable agresión. El hecho de que Ucrania, que es un país independiente, soberano, faltaría más, en el libre ejercicio de sus decisiones políticas, quisiera anexionarse a la OTAN. Lo cual, pues Putin, se opone a ello y, en mi opinión, y en la opinión de la gran mayoría de la comunidad internacional, es una injerencia inadmisible en la política interna ucraniana. Sí, Putin no quiere que Ucrania sea una parte de la OTAN, por eso quiere hacer todo lo posible para que no seamos la parte de la OTAN y no sé. Está claro. Si tuvieras la oportunidad, Yaroslav, de tener delante ahora mismo a Vladimir Putin, voy a hacer una hipótesis un poco, pues en fin, ciencia ficción, ¿no? Pero si tuvieras 2 minutos ahora mismo sentado delante de ti a Putin, ¿qué le dirías? Le enseñaría todas las fotos de las ciudades ucranianas destruidas, fotos de niños en hospitales muertos y no sé si... Es que él no tiene alma. Él no sé si tiene corazón. Le enseñaría qué pasa en nuestras ciudades, cuánta gente muerta hay. Todo el desastre que pasa en las ciudades. Todo lo que ha hecho. Le enseñaría los números de niños muertos, los hospitales bombardeados. Pero no sé si eso ayudará a Putin porque no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Definirías a Putin, por tanto, aparte de como un hombre y un político sin alma, como un psicópata del poder, como muchos que ha habido en la historia? Sí, tiene problemas con cabeza porque una persona normal no haría esas cosas. Y él, cuando ve que está perdiendo esta guerra, empezó a bombardear a todos, a los edificios civiles, no solo a bases militares o aeropuertos, bombardean todo, hospitales, escuelas, edificios donde vive gente, por eso hay muchas muertes civiles. Te felicito, Yaroslav, por tu patriotismo. Tienes una gran bandera ucraniana, una gran bandera de tu país, al que amáis, no cabe ninguna duda, desplegada detrás de ti. Ojalá en otros países, como en España,
todo el mundo tuviera el mismo orgullo que tenéis vosotros en exhibir nuestra bandera. Putin quería plantear esta guerra como un paseo militar. Él pensaba que iba a tomar Kiev en 48 horas con un par de pepinazos, con un par de misilazos, y lo cierto es que os estáis defendiendo bravamente. En cualquier caso, la superioridad militar rusa es bastante evidente y por eso necesitáis ayuda de la OTAN y de la Unión Europea. Necesitáis armas y necesitáis efectivos. Voy a hacértelo suave porque supongo que para ti es doloroso, Yaroslav. A, ¿cómo crees que va a terminar esta inadmisible invasión? Y B, ¿cuánto crees que va a durar la tortura a la que ya por 8º día os está sometiendo Vladimir Putin? Vamos a ganar esta guerra, porque los ucranianos somos un pueblo que no se rinde. Vamos a luchar hasta el final. Si es necesario, yo también voy a coger una arma y iré a luchar. Por eso es nuestra tierra y no la vamos a dejar así. Y sobre cuánto durará, bueno, esto depende del apoyo del mundo. Si más nos apoyan, esto acabará más rápido. También depende de los rusos. Si rusos salen a las calles a manifestar contra el gobierno ruso, ellos también pensarán. Eres un tío bravo, Yaroslav. Te felicito. Voy a utilizar, y me van a perdonar mis espectadores, un término un poco malsonante en castellano, pero ole tus cojones. Te felicito a ti y a todos los compatriotas, a todos tus compatriotas ucranianos que están dispuestos, si es necesario, a entregar su vida y hasta la última gota de su sangre por defender la integridad territorial de vuestra patria. No sabes de verdad cuánto me gratifica a mí y a muchos millones de españoles y sin duda a muchos millones de franceses, de alemanes, de italianos, de británicos, de griegos, el escuchar un testimonio valiente y un testimonio comprometido de un tipo como tú, de 19 años, que es hijo de diplomático, por tanto estas cosas las has mamado desde la cuna, y que ahora lo único que querías era estudiar y labrarte un futuro en paz, y te quieren intentar truncar la vida, decisiones en despachos de locos y de psicópatas del poder, a ti y a millones de chicos como tú, a los que quieren robar un futuro, exactamente igual que al resto de vuestros compatriotas. Te envío un abrazo muy fuerte de la mayoría de los españoles de bien, Yaroslav, y os deseo suerte, de verdad, de corazón, os deseo mucha suerte. Muchas gracias. Me gusta oír que nos apoyáis y este apoyo es muy importante. Muchos amigos de España me escriben, me apoyan y eso nos ayuda muchísimo. Yaroslav, un abrazo muy fuerte, gracias por atendernos y volveremos a charlar en los próximos días. Me ha encantado tu testimonio. Gracias de corazón y un abrazo muy fuerte. Gracias. Impresionante testimonio de Yaroslav Semeniuk. A mí, no sé a vosotros, a mí se me han puesto los pelos de punta, se me saltaban las lágrimas, casi cuando al final el chico decía 19 años, más joven que mi hijo, 19 años, un par de narices, cuando se venía arriba al final de la entrevista y definía a Putin como un hombre sin alma, casi como un psicópata del poder, como le sugería yo, y me decía que estaba dispuesto a coger un arma y a defender su patria hasta el final. Y sobre todo esa fe en la victoria. De verdad que me ha conmovido. Hay que ayudar a los ucranianos, de verdad. Yo respeto todas las posiciones y todas las opiniones, intento ser comprensivo, intento ser empático y ponerme en la cabeza de todos aquellos con los que debato y entender las razones por las que cada uno defiende su propia postura, pero creo que no tengo mucho más que añadir al testimonio de este joven ucraniano al que acabamos de escuchar. Don Carlos Lacaci, abogado y analista político. Muy buenas noches, Carlos, y gracias por estar en La Retaguardia en Periodista Digital. Muy buenas noches, Eurico. Muchas gracias y nada, buenas noches a todos los telespectadores. Vamos a empezar por continuar, como dicen los franceses, con la liaison de este programa. Hacía referencia a una entrevista que acabábamos de mantener con un joven ucraniano que nos decía todas estas cosas. Tú realmente, en fin, te dejo pista libre para agarrar el debate por donde quieras. No sé si comprendes parte de las razones
que han llevado a Putin a tomar la decisión que ha tomado, pero lo que sí me interesaría reseñar es, o que hiciéramos especial hincapié, esa campaña absolutamente miserable, nauseabunda, de la extrema izquierda que se sigue reconociendo comunista, es decir, la ideología más asesina, más miserable y más criminal de la historia, que ha llevado a la ruina y a la hambruna a millones de personas y ha asesinado a más de 100 millones en el último siglo y medio. Digo, esa campaña propagandística de la extrema izquierda que bueno, pues trata de juntar, en este caso, pues a lo que ellos denominan derecha extrema en España, que demonizan en Vox y en su líder, Santiago Abascal, con los polacos, con los húngaros de Víctor Orbán y con otros movimientos patrióticos en Europa y que quieren hermanarles con Putin, con la intención de desprestigiarles. ¿Qué opinas de todo esto? Te lo digo 24 horas después o 36 horas después de la tumultuosa y a ratos macarrónica y surrealista sesión que vivimos ahí en el Congreso de los Diputados. Pues sí, la verdad es que, a ver, la opinión aquí cae por su propio peso, debiera de ser así. Cuando hemos visto o hemos asistido a la entrevista, ¿no?, que tú mismo nos has referenciado, de este joven ucraniano que es capaz de, bueno, pues de luchar directamente y de pelear por su pueblo, que nos da ese testimonio de lo mal que lo están pasando. Hoy mismo yo veía una imagen que con esa imagen yo creo que lo define todo y resumiría todo, ¿no? Ha salido de hoy mismo, o al menos la han pasado en uno de los telediarios hoy, que es una señora, una anciana de 90 años que estaba simplemente con su cartelito en Rusia, allí en una de las, con paren la guerra o stop a la guerra, y cómo vienen los soldados de Putin, esa guardia pretoriana que ahora mismo tiene, salvándole bien las espaldas, y se llevan detenida a la anciana de 90 años y cómo la anciana, pues casi sin poder andar, se va con su dignidad y su honor y su orgullo, ¿no? Porque esa señora de 90 años, en ese andar con su pancarta que le hacen quitar o guardar, tiene, por supuesto, mucho más orgullo y más honor que, por supuesto, el tirano de Putin, toda su guardia pretoriana y, si me apura, a estos últimos a los que usted se acaba de referir aquí ya en España, y con esto pues lo podemos entronizar, ¿no? Ahí estamos viendo, Carlos, perdóname que te interrumpa un segundo, gracias, Omar. Estamos viendo esa imagen a la que hacía referencia Carlos Lacazi, que se ha hecho viral en todas las redes sociales. Creo recordar que es exactamente una anciana y que son 94 años los que tiene. Fijaros qué par de narices tiene esta señora y, como bien dice Carlos Lacazi, con qué fuerza y con qué dignidad, sobre todo. A ti te pueden matar, te pueden triturar, te pueden despedazar, pero lo que no te pueden quitar es la dignidad. Nunca, nunca. Solamente es humillado el que permite que le humillen. Hemos visto ahora la imagen, Carlos. Efectivamente, es absolutamente sobrecogedora. Es sobrecogedora. Quien vea eso no tiene nada más que decir. Hay normalmente, yo no soy de bandos, yo no soy de etiquetas, pero si aquí hay un lado del bien y un lado del mal, está muy claro y muy constatado quién representa ahí el lado del bien, que es esta señora con su dignidad y su pancarta y ese andar, ¿no?, sin agachar cabeza, y el lado del mal de los que protegen al tirano. Bueno, pues es lo que decíamos, que aquí en España, incluso frente a esta invasión, frente a esta conculcación de derechos fundamentales, que es en su máxima expresión matar a civiles, ¿no?, que es lo que estamos viendo en esta invasión, todavía hay quien pone etiquetas o pretende poner etiquetas de quién está según con quién en esto para intentar hacer nuevos bandos a miles de kilómetros de distancia, que lo representa esta izquierda de Podemos, de un bando sobre todo de Podemos, que todavía de forma tibia está intentando justificar el por qué no hay que defender bueno, pues a los ucranianos, o no hay que entrar con este armamento, y sobre todo meter porquería al otro, para ellos, bando que estaría representado por una supuesta ultraderecha en España. Pero, señores, ¿no ven la dignidad de esa señora de 94 años? ¿Por qué no se pueden aplicar ustedes un poco de esa dignidad, callándose la boca, estando unidos donde hay que estar y cerrando filas y no haciendo bandos, más bandos de los que ya de forma efectivamente
patética y muy triste también aquí en España se hizo. Pues es lamentable, Eurico. Entonces, ante esa imagen y viendo luego a nivel interno cómo algunos se despachan en el Congreso, pues la verdad es que a mí me sonroja y me repugna, ¿por qué no decirlo, ¿no? Aquí lo que tendremos que hacer es remangarnos todos pues para unir fuerzas frente a cualquier enemigo que se quiera saltar los derechos fundamentales, el Estado de Derecho de cualquier pueblo soberano. Ucrania lo es. Ucrania es un pueblo soberano porque tiene su propia soberanía, porque así lo decidieron también sus ciudadanos libres, iguales, y es un pueblo que está luchando por entrar además en la Unión Europea de pleno derecho. Y se verá si entra o no entra, pero hasta que eso no suceda, no se puede invadir, no se puede conculcar a un Estado soberano como se está pisoteando por parte de este tirano. Y por otro lado, y por último, de mi análisis de lo que está sucediendo, Eurico, yo también diría que es cierto que no hay temor. ¿Cómo no va a haber temor que a un loco, que a un enajenado mental como este señor, por llamarle señor eufemísticamente hablando, a Putin, que además, como bien ha dicho los psicólogos o los psiquiatras, dice, bueno, esto más que un loco es un psicópata. Bueno, pues a este presunto psicópata, ¿cómo se le va a no defender? Por el temor de que tenga el botón de las armas nucleares. Claro, es el riesgo mayor que tenemos, pero con ese chantaje, Eurico, y salvando muchísimo las distancias, lo sé con lo que voy a decir ahora, pero fíjese que antes de que pegaran 2 tiros, o 4, o 6, o 8, no sé cuántos le pegarían los etarras asesinos a Miguel Ángel Blanco, la reivindicación y el chantaje que hicieron aquellos etarras en clave interna en España era que o se sacaba a todos los presos a la calle o ese hombre estaba muerto. El Estado no se arrodilló porque no podía arrodillarse ante un chantaje así, porque si lo hubiera hecho mañana hubieran seguido matando y acribillando con otro chantaje. Pues esto, salvando muchísimo las distancias, porque aquí estamos en peligro muchos estados, no solo uno, pues si a este señor siempre nos va a hacer el chantaje, si este tirano, si este psicópata nos va a chantajear porque tiene el botón del arma nuclear, entonces siempre vamos a poder estar arrodillados a lo que él quiera hacer. Llegará un momento en que tendremos que ir entonces frente al tirano de una forma decidida y clara. Ese es mi análisis. Y es un análisis que comparto de la cruz a la fecha. ¿Tú crees realmente, bueno, mejor dicho, antes de ir a eso, perdóname porque te voy a introducir antes otra pregunta antes de hacer la que te iba a hacer. ¿A qué crees que se debe el cambio de rumbo, ¿no?, del propio Pedro Sánchez, que ayer anuncia a las 9 de la mañana en el Congreso, anunció miércoles 9 de la mañana el envío de material ofensivo? Tropas ya había, lo digo porque he leído algún comentario en YouTube, supongo que, por supuesto, cariñoso y respetuoso, diciéndome que es material de guerra, armas, coño, ya lo sé. Tropas, es que ya las hay. Es que España, en virtud de sus acuerdos con la OTAN, tiene tropas en la zona, tiene tropas en la frontera con Polonia y tiene tropas en toda esa zona, en un número, yo creo, prácticamente rayano los 1000 efectivos, y algún carro de combate y algún buque. Material ofensivo, que además no es un material muy... No somos neófitos tampoco y tenemos algún conocimiento del manejo, sobre todo de armas ligeras, pero no soy un experto en armas, digamos, de uso militar, ¿no? Pero que lo que les estamos ofreciendo nosotros, o que lo que les estamos dando y otras naciones europeas, son armas que puede manejar incluso la población civil, la resistencia, para defenderse, ¿no? ¿Por qué crees que ha variado en horas 24 de posición? Porque los primeros días casi parecía sentirse a gusto, colocándose de perfil y colocándose para otras cosas, bien que finge ser el abanderado al que nadie hace caso, porque somos unos actores inanes a nivel internacional, pero en esta ocasión le convenía un poco esconderse, ¿no? Probablemente para no disgustar a sus 5 ministros comunistas, bueno, a sus 4, porque ayer Yolanda le aplaudió con toda la boca, con las manos y con las orejas, que de todo ello está sobrada la señora Díaz. Y de repente, ¿tú crees que alguien le ha llamado?
algún líder internacional, no sé si desde Alemania, desde Francia o alguien de la Casa Blanca, desde luego no el senil Biden, sino alguien, y le ha convencido o le ha sugerido, oye, Sánchez, si quieres que sigamos considerando a España un país mínimamente fiable, aunque tengas 5 comunistas en el gobierno, yo creo que ya te va conviniendo primero en sede parlamentaria hacer una declaración y después pues cumplir con tus compromisos, que es lo que te toca. Eso es. Esa frase final es la que hay que subrayar. Los compromisos internacionales y los acuerdos que se tengan firmados no están para, a modo de capricho, según cómo interese, según cómo corra el viento de una o de otra forma, ¿no? Cuando uno es miembro de una organización supranacional, como lo es la Unión Europea, como es la OTAN y otros acuerdos que tenemos en Liza, no puede ser tibio el presidente, el máximo responsable de ese Estado respecto a cómo cumpla ese acuerdo. Es cierto que tendrá cierto margen de maniobra, pero como hemos venido advirtiendo, en una invasión donde se están pisoteando totalmente y absolutamente cualquier derecho fundamental, y empezando por el del pueblo soberano que es Ucrania, cuando tú eres miembro de la OTAN, y digo tú por España, cuando tienes compromisos con la propia Unión Europea, cuando ves que de los 27 países de la Unión Europea, la inmensa mayoría, lógicamente, ofrecen su dispositivo ofensivo y militar, que para eso tienen los acuerdos, como digo, firmados, ¿cómo te puedes poner de perfil para, como bien ha apuntado usted, Eurico, dar pábulo o dar, gusto, vamos a decir, a esa parte del gobierno que siempre, por otro lado, chantajea para saltarse las lealtades institucionales a nivel interno? Fíjese, aquí, si están chantajeando y boicoteando cualquier cosa que tenga que ver con la lealtad institucional en España, pues imagínese si se trata de boicotear pues acuerdos como estos que nos estamos refiriendo. Pues claro, él, en un principio, yo creo, el presidente del gobierno, pues que quiso dar pues ese placer a estos miembros del gobierno, pero efectivamente, ahí la prueba no la tengo, pero mi intuición, que es más o menos por donde usted apunta, le darían un poquito un golpe de atención desde Europa o incluso desde otro organismo supranacional para decir, oiga, señor presidente del gobierno de España, del Reino de España, es que usted tiene compromisos adquiridos, es que usted no puede seguir poniéndose de perfil. Y yo creo que por ahí van los tiros, porque no es tampoco muy inteligente anunciar a bombo y platillo de esa forma tan, desafectada, ¿no?, que iba a contribuir con esa ofensiva vía el fondo de la Unión Europea, como, de perfil, eso es un fondo que hay ahí, pues, oiga, cojan ahí unos billetitos y a ver si con esto pueden comprar ustedes algunas municiones o algunas balas, ¿no? No, lógicamente aquí se trata de posicionarse en el lado del bien. Y aquí, aunque pocas veces, insisto, yo hago bandos o me posiciono, es que aquí el que no se posicione en el lado de la defensa de Ucrania es que está, para mi punto de vista, en el eje del mal. Y el eje del mal, precisamente hoy salía, por ejemplo, el siempre adalid del eje del mal, que es Maduro, pues para, pues por supuesto, hacer todos los guiños y más a Putin y a su régimen dictatorial. Por tanto, es que solo se puede estar ahí. ¿Y ahí cómo se puede estar? Hay dos vías, Eurico. Se puede estar a lo Gila, a lo de la guerra de Gila, metido en un 600 y insultando, es el enemigo que se ponga, cosas de estas, ¿no? O se puede ir de una forma seria y para lo que aquí hemos firmado acuerdos, que es pues defendiendo un territorio soberano como es Ucrania. Carlos, no quiero robarte más tiempo. Una última pregunta muy brevemente. ¿Tú crees que esa ruptura o esa escenificación que vivimos ayer miércoles
2 de marzo en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, entre la facción socialista por uno del Gobierno, la facción comunista por otro, y dentro de la facción comunista 4 ministros desaprobando la decisión de Pedro Sánchez del envío de material de guerra a Ucrania, y una que, además de ser ministra de Trabajo, es nada menos que la vicepresidenta segunda, que está en su plan de promoción personal, Yolanda, ¿va a tener algún tipo de consecuencia real en el seno del Ejecutivo, o esto va a quedar en una mera anécdota, o formará parte de este postureo que es para lo que parece haber quedado la política no solamente en España, sino a nivel global, lamentablemente? Pues sí, eso es lamentable, efectivamente, que no estén por cosas que de verdad son de interés general para España, para los españoles, y en este caso, que estamos hablando de este contexto internacional, pues de Europa y de los países, en definitiva. Que si va a traer consecuencias, me temo que no. Yo pienso que, en todo caso, aquel abrazo que escenificó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias con Pedro Sánchez, cuando se inició la legislatura, en aquel pacto del oso, ¿no? El abrazo del oso, en definitiva, estaba muy clara la escena del postureo que usted apunta, ¿no? Porque ahí no eran fieles a ningún ideario común, a ningún ideario, sobre todo, en común para los intereses españoles, ¿no? Ahí cada uno iba a lo que fue, y por eso ahora tenemos a muchos de los que allí se hicieron aquella foto fuera del Gobierno. Por tanto, si acaso tuviera alguna consecuencia, es para que las fichas de dominó sigan cayendo, pero al final el Gobierno se sigue sustentando en aquellos socios de Gobierno que le permiten seguir en el sillón por sus propios intereses o los intereses partidistas, que no son necesariamente los intereses de España, por desgracia. Está claro. Carlos Lacaci, abogado y analista político, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en La Retaguardia. Periodista digital, te deseo una buena noche y hasta la próxima. Dentro de unos días volvemos a hablar. Cuídate mucho, Carlos. Buenas noches a todos los espectadores. Gracias. Nos vamos a despedir ya, no va más por hoy, segundos fuera, creo que hoy hemos tenido un programa intenso. Vamos a volver a ofreceros las imágenes, y con ello ya yo me despido de vosotros y despedimos La Retaguardia de esta noche, de este jueves 3 de marzo, las imágenes como símbolo de la resistencia de esa brava mujer, de esa anciana de 94 años, resistiendo con esa dignidad que ya quisieran para sí muchos jóvenes, muchos hombres jóvenes, frente a los soldados de Putin, a la guardia pretoriana de Putin, que se la lleva detenida exhibiendo pancartas en señal de protesta dentro de su humilde humanidad frente a torres humanas, malditos cobardes, que se la llevan exhibiendo, su protesta frente a la invasión ucraniana. Vamos a despedirnos con esas imágenes, os las ofrezco ya con su propio audio, y os recuerdo que mañana volveremos en La Retaguardia y en Periodista Digital. Cuidaos mucho y hasta mañana.